Sí, solamente que él iba a dar como una apertura a, bueno, unas dudas que se resolvieron y lo planeó muy bien, era por eso, que era Ah, importante para el código. Entonces, entonces no, si quieres, bueno, acaba de llegar, sí, sí, listo. ya se conectó. Dale. Hola, ¿cómo están? Qué pena con ustedes. Entonces quedamos en que Juan Guillermo no participa más del seminario. La verdad Ah, no. es que venía a comentarles precisamente eso. Qué bueno que se me adelantaron. No, mentiras, mentiras. Bueno, ¿listo? ¿Arrancamos? Sí, dale. Sí, sí, sí. Entonces, venga, les comparto. Lo que yo iba a hacer era simplemente, ¿se acuerdan la pregunta que quedó planteada que como que quedamos con dudas la otra vez? Sobre el diagramita, realmente. Que por qué salen como dos paticas en todos los diagramas o tres y a la final debería salir una porque es un producto de una matriz con un vector. Exacto. Entonces, no, realmente la interpretación que estamos haciendo no es la mejor y ya les comento cómo es que toca. Entonces, la cosa es la siguiente. Nosotros sabemos de lo que habíamos visto la vez pasada que dado un corpus, sacamos el vocabulario de ese corpus, ¿cierto? El conjunto de palabras únicas que se usan a lo largo de ese corpus, que cada palabra la representamos como un vector one hot, podemos hacerlo, cualquiera de esas palabras del vocabulario. Pero para implementar un modelo de salto por gramas, de un skip gram, lo que vamos a hacer siempre es coger una palabra como nuestra palabra centro, en la palabra que estamos parados, digámoslo así, a lo largo de una iteración sobre todo ese, ese texto, ese corpus. Dado esa palabra centro, decidimos cuál es el tamaño de la ventana que queremos tomar para mirar cómo es su relación de esa palabra centro con sus vecinas dentro de esa ventana. Y a partir de ahí es que comienza la lógica. Entonces, vean, lo primero es escoger el tamaño de la ventana. Digamos que escogemos el tamaño de la ventana de uno a la derecha y uno a la izquierda. O sea, tamaño de la ventana 1. Estoy en una palabra centro específica. El ejemplo que ponía, digamos que escojo la palabra each de este texto. Esa es mi palabra centro. Entonces tengo una ventana de uno a la derecha y uno a la izquierda. En este caso del texto, la de la derecha es context, izquierda for. Ok, pero cuando sigo andando en el texto, cuando vuelva a aparecer each en algún lado, pues no van a ser necesariamente estas dos palabras las que estén en su vecindad. Sin embargo, yo sigo parado sobre la misma palabra centro each. Entonces, ¿qué pasa? Creo la representación one hot de each, de la palabra each. Estas matrices vamos a asumir que ya están ajustaditas, que encontramos los mejores valores de esas matrices, ¿no? Entonces, si yo multiplico esta representación de la palabra each con esta matriz, me va a filtrar la fila de esta matriz, que en principio sería la representación distribucional o el word embedding de la palabra each en ese nuevo espacio vectorial, que es mucho más pequeño, donde estos valores pues ya no son ceros y unos, sino algunos valores específicos diferentes de cero en general. Esta sería ya la representación de la palabra each. Pero como yo necesito, digamos, seguir viendo si los números que tengo en estas matrices son los mejores, pues necesito seguir hacia adelante en la red y calculo el producto de este vector con esta otra matriz. Esta matriz en principio tiene todas las representaciones distribucionales, o sea, las word embeddings de todas las palabras del vocabulario. Por eso su tamaño es n por b. N porque es la dimensión de la representación y b porque es el tamaño del vocabulario. Entonces, cuando haga el producto punto de esta matriz con este vector, lo que me va a salir es un vector nomás, uno solito. ¿Listo? Este vector me dice la similitud de esta palabra centro en esta representación con cada una de las palabras del vocabulario como si esa fuera su palabra vecina, hacia la derecha, por ejemplo, o hacia la izquierda. Empecemos con la izquierda, que es el de arriba. Entonces, en este caso, hay un producto de un vector con una matriz y me sale la similitud, o sea, el producto punto de las representaciones de mi palabra centro con cada una de las palabras del vocabulario, tomándola como una posible palabra vecina hacia la izquierda, porque realmente el computador no sabe cuál es la que debería estar a la izquierda. Entonces, él hace con todas las del vocabulario.
Luego le calcula la softmax y calcula la probabilidad de que cada una de las palabras del vocabulario sea la palabra vecina a la izquierda, dado que yo estoy en una palabra centro específica. Y listo. Y ahí entonces calculo esta, escojo los probabilidades más altas y sé que posiblemente esas son las palabras que siempre van a estar a la izquierda, dado mi palabra centro. Pero como yo escogí una ventana desde el comienzo dije que mi ventana era uno a la izquierda, uno a la derecha, tengo que repetir todo este cálculo ahora con la otra palabra que está a la derecha. Ya lo hice con la izquierda, ahora con la derecha. Y vuelvo y hago lo mismo, pero entonces ahí es donde ya encuentro otro vector diferente de similitudes de mi palabra centro con cualquiera de las palabras del vocabulario a la derecha y calculo la probabilidad de que esa realmente sea la que está a la derecha. Juan, disculpa una pregunta. Cuenta. Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando yo hago izquierda y derecha? ¿Qué parte aquí de la arquitectura? No es que cambie algo, sino que esto toca, realmente deberían ser dos diagramas diferentes, uno solo con ese pedacito y abajo el otro con el pedacito, con el vector naranjadito hacia abajo. Lo que cambia es como la matriz W, ¿no? O sea, de cambiar, cambian los parámetros, siempre cambian cuando yo hago el proceso. Lo hice con mi palabra a la izquierda, voy ajustando estos W0, WO y WI, y estos H también. Siempre van a cambiar esos. Cuando vuelvo y lo hago con la palabra vecina a la derecha, vuelvo y ajusto todos esos parámetros. Todo el tiempo estoy ajustando siempre todos esos parámetros de estos tres objetos. No, por eso, o sea, en el caso, digamos que yo ya tengo ajustada la matriz, lo que cambia, o sea, las dos matrices ajustadas para izquierda y para derecha son distintas. Sí, en principio sí. Digamos que yo todavía no entiendo si deben ser iguales o no, pero digamos que en principio son diferentes. Su merced, una duda, o sea que eso se está recalculando cada vez que yo quiero ver una similitud entre cada palabra, o sea que es variable, mejor Cuando dicho. estás en la etapa de entrenamiento, sí. Cuando ya llegaste a los números apropiados para WI, W0 y por tanto para la representación de las palabras, centro, porque esas están acá metidas, ahí ya no tengo que volver a hacer este recálculo de todo, correr para adelante y para atrás en esta red, sino simplemente coger los vectores de acá, que representan las dos palabras, y calcular el producto punto. Ah, ok. ¿Listo? Entonces son dos etapas que el diagrama no muestra. El diagrama realmente tiene tres momentos, pero no se muestran acá los tres momentos por separado. Uno, coja cada una de las palabras a la izquierda, que están en la ventana hacia la izquierda. Con cada una de ellas, haga este proceso. Calcule estas probabilidades y compare con la frecuencia en los documentos reales. Y si no concuerda, pues devuélvase, calcule los gradientes y vaya ajustando estos parámetros. Con cada una de esas a la izquierda. Ok, ahora también hágalo con cada una de las que están a la derecha. Calcule, compare, ajuste, devuélvase y ajuste. Cuando ya llega y digo, estamos bien, estas probabilidades son muy semejantes a los datos reales, yo puedo parar, me quedo con cualquiera de estas dos matrices, realmente ahí dice que pueden coger cualquiera de las matrices, las dos, miren que tienen, una en tamaño, una es la traspuesta de otra, entonces cualquiera es igual de buena como representación, digamos que escojo estas, y después yo ya con esta matriz es que filtro las filas para escoger dos palabras diferentes y hago el producto punto con esos vectores que me salen de allí, de esas filas. Pero o sea, finalmente uno tiene, por ejemplo, con ese ejemplo de each, ¿cierto? Uno tiene ese each y uno tiene, supongamos que dentro del corpus 20 veces ese each. Entonces va a tener uno, supongamos, bueno, 20 palabras a la izquierda y 20 palabras a la derecha. Pero únicas, supongamos que no son 40 en total, no es un conjunto de 40 palabras, sino que es un conjunto, yo qué sé, de 6 palabras. Y cada una de ellas pues aparece un número de veces distinto. La idea del output es que se reproduzca esa frecuencia que se encuentra. Yo creo que sí. Yo no estoy seguro, pero esta probabilidad debe estar relacionada con la frecuencia con que for aparece en todo el texto a la izquierda en una posición de each. Entonces, cuando yo cojo como mi palabra centro, aquí voy a calcular dentro de, como estas probabilidades son para cada una de las palabras del vocabulario, for tiene que estar ahí, digamos que es la rojita.
Y allí debería encontrar una probabilidad más alta si es que realmente for en todo el corpus aparece muchas más veces a la izquierda de each. Ok. ¿Listo? Si no es así, Marce, una duda. Según le entiendo eso, lo que me va es a sacar la probabilidad de que dada una palabra aparezca otra, o la cercanía. Eso es lo que le realmente estoy entendiendo. esta probabilidad lo que calcula, este número que aparece acá es la probabilidad de que dos palabras diferentes, o sea, la de centro y cualquiera otra del vocabulario, estén en contextos similares. Porque usted primero calcula la similitud y después con esa similitud calcula la probabilidad. Entonces realmente la probabilidad no es de coocurrencia, sino la probabilidad de que sean similares esas dos palabras. ¿Y en qué sentido similares? Pues en que tengan una representación vectorial similar. Y eso se traduce en últimas a que sean usadas de forma similar en contextos Sinonimia, similares. como lo que estábamos hablando la anterior sesión, sinonimia, como hacer como, no sé, una especie de partición en el corpus con el diccionario, hacer como una especie de clase de equivalencia ahí, Sí, no, o o no. sea, los sinónimos están, pero es más profundo que la sinonimia, porque esto también, o sea, esta representación captura la sinonimia, pero captura más que la sinonimia. Bueno, si quieres mostrarles el fast test, que ¿Listo? creo que ya, sí. Sí, yo creo que precisamente para ver qué tipo de relaciones, que yo creo que es una pregunta muy interesante, es esta representación, ¿cuántas relaciones semánticas y sintácticas se está codificando? La sinonimia es una, pero esta vaina codifica un montón, pero ¿cuántas? No sabemos. Yo realmente no he visto un paper que me diga, lingüísticamente existen 50 tipos de relaciones y esto codifica 20. No sé. Pero entonces veámoslo, si quieren, o si hay más preguntas acá esta partecita, las discutimos. Si no, pasemos a la implementación, que ahí podemos seguir resolviendo más duditas de este diagrama. ¿Empiezas tú o quieres que empiece con el Hensing? ¿Dudas o pasamos a la implementación? Implementación, No, implementación. hágale, sí. Listo. Ahora de una, pues comienza Diana. Dale. Dale. Entonces, bueno, entonces vamos a tener dos tipos de, bueno, de ejemplos que trajimos como para abordar. Uno, que es el ejemplo que está directamente en el curso, que nos, bueno, disponibiliza un vector de palabras que ya está preentrenado, como un archivo Glove, y lo que hacemos es cargarlo. Entonces, y el otro ya es el código como tal en el skipgram. Entonces, bueno, dale. Ya voy a empezar. Entonces, si están viendo todos la pantalla, está bien el código, lo agrando, así está bien. Así está bien para mí. Sí, se ve perfecto. Dale, listo. Entonces acá pues solamente es el import de librerías, importamos el matplotlib, importamos el PCA que es para reducción de dimensiones y poder plotear, pues librerías para cargar el archivo temporal, y ya esta partecita es para la conversión de ese archivo Glove en Word2Vec. Entonces, ese es el ejemplo que está, como les digo, en el curso. Entonces no hicimos nada de modificaciones, solo quitamos comentarios que tenían. Acá lo que hacemos es cargar el archivo. Entonces nos disponibilizan desde una página. Ustedes pueden tener un archivo, vectores de palabras desde 50 dimensiones hasta 300. Si quieren, pues acá está como pues el link. Lo que hacen es descargarlo y colocarlo en su computador, en el local, o pues en una carpeta directamente en Drive, y lo cargan. Ya después de esto, entonces... Diana, disculpa, una preguntita ahí. Glob lo entrenan con cuál de los dos algoritmos que vimos. Tratar de predecir las palabras contexto, o a partir de las contexto predecir la central. Acá es a través de las palabras contexto predecir a través de la palabra centro predecir las de contexto. Listo, O sea, gracias. es Word2Vec. O sea, nosotros tenemos dos formas de hacerlo, con Back of Words o con Word2Vec, ¿sí? Entonces, o con el skipgram, más bien.
Sí, hay dos formas de hacer ese word2vec, ¿sí? O sea, de poder representar ese tipo de palabras. Entonces, uno puede hacerlo como tú dices. Cojo la de contexto y hallo la palabra centro, o la de palabra centro y hallo los de contexto. Acá estamos hallando es la distribución de las palabras de contexto, ¿sí? A partir de una palabra centro. Eso es como... Después revisaremos los demás. Bueno, no me confundas, porque pues, ya. Entonces, qué pena. Tenemos varias representaciones, entonces acá tenemos como los vectores de palabras preentrenados, ellos nos dejan esto, pues igual Google también tiene los suyos, hay mucho de esto, hay mucho código, poco código en PyTorch. Entonces, acá lo que hacemos es cargar este archivo, ya después de cargar el archivo lo que hacemos es esta partecita, este método, lo único que hace es como pasar ese archivo GLOB a Word2Vec. Después de hacer esto, tenemos unos vectores de palabras de dimensión de 400.000 por 100 dimensiones, porque eso es lo que varía las dimensiones que tenemos. Y dependiendo de la dimensión, pues tenemos un mayor vocabulario y una mayor distribución de esas palabras de contexto. Es decir, que podemos hacer analogías dependiendo de ese vocabulario pues de esa distribución de palabras que nos están disponibilizando. Entonces acá lo único que hacemos es cargar ese vector de palabras, que es el archivo de Word2Vec que acabamos de convertir del archivo GLOB, y acá hacemos este método, lo único que nos habilita es como la relación semántica de las palabras más cercanas con respecto a esa palabra, de las palabras contextos con respecto a esa palabra centro. Entonces mi palabra centro acá va a ser Obama. Entonces, ¿qué palabras en cuanto a relación semántica se acercan a Obama? Entonces, pues esa es la distribución que encuentra con este método similar. Uno si va directamente como al método y busca, pues no sé, en Google, lo único que pues les va a decir es encuentra las palabras más similares con respecto a su palabra centro, ¿sí? Entonces Obama pues tiene acá, entonces tiene Barack, Bush, Clinton, Gore, Hillary, todo. Bueno, y acá está esta distribución. De esto no hay mucho como que revisar. Está igual con banana. Yo quería mencionar algo ahí, precisamente resaltarlo. En Obama es un ejemplo sencillo, ¿cierto? Pero vean que aparece Barack como una palabra más similar, o sea que aparece en contextos similares como Obama. Es razonable, ¿cierto? Pero ¿qué relación hay ahí entre esas dos? Me parece que es una relación más sintáctica que semántica. Pero es diferente que aparezca Bush, porque con Bush ya no se trata de una relación sintáctica. Esas dos no es normal que aparezcan juntas. Exacto. Pero la relación ahí es más semántica. Pero aparecen otros sujetos que no necesariamente son de la misma línea política de Bush. Luego, cuando aparecen otros sujetos, la relación ya no es tanto de similitud, digámoslo, política, sino posiblemente de posturas. Es decir, acá en este ejemplo, con esas 10 palabras que aparecen, no es que se esté codificando la misma relación con cada una de ellas. Es lo que quería Son las palabras más cercanas más similares con respecto a esa palabra centro que yo le estoy ingresando. Pero más similares en cuanto a que, pues ya nos tocaría revisar pues ese vector de esa distribución de vectores de probabilidades que nos están ofreciendo con ese 100 dimensiones, ¿sí? No sabría si cargamos uno de 300 dimensiones se va a comportar igual, no creo. Sí, porque pues hay mayor cantidad de distribución de probabilidades con respecto de palabras de contexto con respecto a esa palabra Obama. Puede que no tengamos 10, podemos tener, no sé, 15. ¿Sí? Listo, entonces así está con banana. Entonces acá pues están como todas las distribuciones de probabilidades de las palabras de contexto que se acercan a banana. Entonces está coconut, está mango, bananas, potatoes, pineapple, fruit. Bueno, y así con esto, eso es como lo que se habla. Hay un ejemplo que Juan les va a mostrar que es en español, que es mucho más con un fast test, que pues lo encontramos en un GitHub. No se implementó, pero pues es como más, se ve la similitud. Y en cuando uno coloca negativo en esta parte, es esa palabra, qué contribución tiene, o sea, a esa similitud. Entonces, ya no es qué tan cercano va a estar, sino qué tan lejano va a estar a banana, ¿sí? En cuanto a distribución de probabilidad. Entonces, qué tanto que no se parezca, más bien, en otras palabras. Entonces, sería las palabras que no se parezcan a banana.
Entonces están zero rates, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, y así en adelante, ¿sí? Disculpa, una pregunta ahí. Esa medida que ellos dan ahí es la medida coseno, la calculan y eso es lo que van a explotar. Sí, es la coseno, ¿sí? Eso es la similitud de coseno entre pues, esta mediación de los vectores de peso de proyección que vamos a tener de las palabras dadas con respecto a, a los vectores de cada palabra. ¿Sí? Yo tengo otra pregunta. ¿Cambia mucho, digamos, esa probabilidad o ese producto punto si cambiamos el espacio, es decir, la dimensionalidad? Sí, yo no? sí creo. Pues de pronto salgan las mismas, pero van a salir más palabras de contexto que se asocien a eso, ¿sí? Es que yo lo pregunto, es dado un corpus, o sea, tengo ya un texto, no lo voy a cambiar. Si yo codifico en un mayor número dimensional, ¿no se afecta mucho o poco esa medida ahí? Eso es lo que me salta así como una duda previa cuando veo esto. ¿Será que el tamaño donde yo codifique esas palabras o ese corpus va a influir bastante en la medida que estoy tomando? Yo creería que sí. Creería que sí. Carlos, esas preguntas, realmente nosotros no hemos hecho esos experimentos para darte una respuesta, ni lo he encontrado en algún, pero nuestra intuición nos dice que sí, pero creo que son preguntas que vale la pena que exploremos de acá, digamos, en conjunto todos, porque nuestra intuición nos dice que sí, pero pues no es un Entonces, argumento. lo que podríamos hacer es como colocar, ya como disponibilizarles a ustedes este código y jugar un poquito más con él, ¿sí? O sea, por ejemplo, cambiando la dimensión, pues va a salir una mayor distribución de palabras de contextos asociadas a esa palabra centro. Ya con el skipgram, y utilizamos otra dimensión, es decir, si colocamos un mayor número de neuronas también, pues va a cambiar la distribución. Si cambia, entonces podríamos llegar a hacer esas implementaciones y pues disponibilizárselas a ustedes, pero no las hemos hecho. O sea, nos cogen como la deriva. La verdad, yo no he hecho esas pruebas. Yo tengo una duda ahí, y es pues más que una duda, una pregunta, a ver si estamos de acuerdo o no. Juan Guillermo decía en el primer grupo que se codificaban como varias relaciones de tipo lingüístico, y yo no tengo claro que haya relaciones de tipo lingüístico entre Barack y Obama. Lo que hay, se podría decir que hay sinonimia, porque son el nombre de la misma realidad, o son dos referentes para denotar la misma realidad. En el resto podemos decir que es que se constituye el conjunto de políticos de primera línea estadounidenses de los últimos 10 años, pero todo eso son lecturas de lo que son simplemente correlaciones, entiendo. Y lo que me hace pensar esto es, si subes un poquito, en el segundo grupo hay un resultado que a mí me lo da, que me lo hace pensar, y es entre banana y bananas, la única diferencia que hay es la flexión de número, y sin embargo es la que aparece tercera con una probabilidad de 0,68, que no es una probabilidad que uno diga la hostia. Quiero decir, al final es una cuestión de que, pues sí, es la probabilidad de que concurra el singular y el plural es, pues, cercano a 0,7, a 2/3. Pero en realidad semántica, en cuanto a relación semántica, yo entiendo que son los dos términos con mayor relación semántica, porque la única diferencia es la flexión de número. Entonces, yo no sé si ahí hay como un riesgo, pregunto, desde la ignorancia total, de interpretar más allá de lo que en realidad se está codificando el resultado. Buena pregunta. Y creo que ese es el meollo aquí de entender. Nosotros no lo entendemos. Lo que les dije fue intuición también. Por ejemplo, esa que tú viste ahí, yo resaltaría también la de fruit y banana. Porque la relación con fruit, mira que casi es el mismo número, 0,65, pero la relación ya es jerárquica. Allá hay una relación de hiperonimia, realmente. O de pertenencia, si lo vemos en conjunto, ¿no? Exacto. Yo creería que se debería revisar como el método, qué pena, el método que tal, el modo similar cómo trabaja, ¿sí? Porque él calcula la similitud de coseno. Y pues esa similitud fue basada en lo que tú comentaste, bueno, el seminario pasado, ¿sí? Entonces, realmente él acá no hace nada más, sino que esa similitud de coseno, y esa similitud de coseno es pues lo que nos está mostrando acá, ¿sí? Sí, Entonces, sí, yo creo que la pregunta que está de fondo, en términos de método y algoritmo, se calcula la similitud y una exponencial de eso y sale, ¿listo? Pero lo que está de fondo es, ¿qué es lo que esa representación de dimensión 100 y todos los ajustes que se hicieron
realmente están capturando sobre el uso de las palabras en esos contextos. ¿Listo? ¿Qué tipo de relaciones? Usualmente dicen son sintácticas y semánticas, que el Word2Vec no captura otra cosa. Pero pues es que hay un montón, entre la sintaxis y la semántica, hay cualquier cantidad de relaciones que se pueden establecer entre palabras. Aquí, ¿cuáles está codificando realmente esta representación vectorial? Mira que yo no sé cómo se llama eso, pero el plural se codifica, la asociación con los plurales, pero también un asunto de jerarquías, pero Coco quedó como más cercano a banano e incluso eso puede ser sospechoso de cómo se usan esas palabras en el contexto. Entonces, ahí hay un montón de relaciones, yo lo llamo así, ¿no? Un montón de relaciones diferentes, aunque hacia una lista de palabras con números, no es la misma relación del primero con banana que del segundo, o que del tercero. Son relaciones diferentes, hablando conceptualmente. Pero las codifica. Y eso es lo que yo creo que vale la pena indagar en lo que sigue. Sí, yo creo que lo que dice Víctor es muy importante porque esencialmente lo que se explotan son las correlaciones. Y digamos que ahí, dentro de esas correlaciones, hay muchísimas relaciones lingüísticas entre las palabras que se expresan finalmente como correlaciones. Por ejemplo, con esto de banana y bananas, cuando uno lo mira, evidentemente la probabilidad de que banana y bananas aparezcan en la misma oración es casi cero, porque uno o se refiere a uno o a varios usualmente. Pero lo que muestra, ya interpretándolo pues por lo que sabemos, es que ellas sí que pueden compartir contextos de palabras similares, es decir, usualmente, no sé, lo encuentra uno en textos obviamente de comidas, de recetas, de comercio de frutas. Entonces, sí, existen esas relaciones que yo creo que uno interpreta después de obtener estos resultados, pero esa medida de coseno simplemente da una medida de esa correlación que existe en qué tan parecidos son los contextos de las dos palabras que se están comparando. Yo creo que eso es finalmente la pregunta que responde ese número, que intenta medir ese número. Y, o sea, yo creo que es más pues el método y lo que dice Vladimir, ya es más sobre contexto. O sea, qué tanto pues aparece bananas en una oración con respecto a esa palabra centro que tengo banana. ¿Sí? Ya es más de contexto. Pero sería bueno, yo lo miro es más como implementación. Yo creo que cambia si yo cojo, tomo un vector de palabras preentrenado por Google, que pues ya se ha hecho muchas validaciones y hago la misma validación, la distribución va a cambiar, ¿sí? Pues creería que, no sé. Y de hecho a mí me parece que eso también tiene mucho que ver con la discusión de la sección que hicimos de procesamiento de texto, en la que se dijo bastante que los pasos de preprocesamiento que uno sigue, pues obviamente están atados a qué es lo que uno quiere hacer con el texto. Por ejemplo, si uno no está interesado en tener ese lenguaje natural, digamos, como tan variable que uno encuentra en un texto, sino que quiere controlar más el vocabulario, uno lo primero que hace es, no sé, elimino todos los plurales, me quedo, o sea, bananas lo paso de una vez a banana. ¿Por qué? Porque no me interesa esa finura de la variación de las letras, sino me interesa es únicamente relacionar conceptos. Sí, de por sí sería, por ejemplo, interesante mirar si por ejemplo al modo similar le aplicas no bananas sino bananas, a ver qué aparece, por ejemplo, porque pues o sea, en teoría debería, bueno, como dice Vladimir, ¿no? Uno lo utiliza para lo mismo,
o sea, si no le interesa utilizarlo, o sea, que signifique lo mismo. Pero en este caso yo creería que sí. Entonces, si uno entrenara, por ejemplo, eso, bien lematizados en los plurales, pues van a aparecer ya también esas palabras que tiene, por ejemplo, del mismo contexto bananas, y no solo las de banana. Puede ser, puede ser. Todas esas son posibilidades que yo creo que es muy interesante que las exploremos para cada vez entender mejor que el potencial de estas representaciones y los riesgos, ¿no?, de malinterpretación que puede generar. Y por Vamos a supuesto, hacer la prueba con banana, a ver qué pasa. ¿Sí? Hagamos eso, esa prueba y ya. ok, Mm. Bueno, mientras se ejecuta eso, entonces vamos a seguir. La siguiente es como bueno, revisar, pero una relación semántica, acá lo miramos de esta forma, es porque tenemos dos palabras positivas. Bueno, no voy a hablar de palabras positivas porque los voy a confundir. Entonces tenemos dos palabras y tenemos una palabra negativa, ¿sí? Es decir, que acá uno normalmente lo que hacemos similar es, yo tomo el kin, le resto el man y me saca mi relación semántica y se la sumo al human. Eso es como trabaja el modo similar, ¿sí? Cuando yo le paso pues este vector de dos palabras. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces, supongamos en español, se los voy a decir. Yo cojo kin, le resto man, que rey menos hombre. Entonces, ¿qué me va a sacar? Como el verbo de reinar, ¿sí? Supongamos nosotros lo veíamos de esa forma. Y ahorita se lo sumo a woman. Entonces, pues reinar más woman va a ser reina, ¿sí? Entonces, es como la relación semántica que hay y por eso lo que genera ese vector es queen. Pero si yo reviso lo mismo, pues él no va a ser la única, bueno, la única palabra de contexto que me vaya, bueno, cercana a esta distribución que acabé de realizar acá, ¿sí? A esa implementación, supongamos. Acá puede ser n cantidad. Yo no, o sea, nosotros no imprimimos más. La primera palabra cercana a esto, pues es queen, pero la segunda va a ser monarch, ¿sí? Y así hacia adelante, o sea, todo lo que ustedes necesiten. O sea, acá sería aproximadamente 10 palabras asociadas a pues a esta implementación. A restar el rey menos el hombre y sumárselo pues a la mujer. Ya, eso es como, entonces normalmente lo que se hace es definir la analogía, una función de analogía, y yo le voy a pasar 3 parámetros, entonces x1, x2 y y1. X1 siendo la palabra negativa, X2 siendo la segunda palabra positiva y Y1 la que yo siempre voy a sumar. Y acá empezamos a hacer como ejemplos. Entonces, la analogía entre tomo X1 va a ser la negativa, entonces tomo Japan, supongamos le resto Japanese, que me queda. Entonces, y ahorita le sumo Australia, entonces me da australiano, ¿sí? Ahorita tomo Australia, le resto menos beer y le sumo Francia. Entonces, ¿qué me queda? Champán. La analogía entre tomo Obama, le resto Clinton y bueno, y le sumo Reagan, entonces me queda Nixon. Y así con, por ejemplo, la analogía de tall. Entonces, tall menos el superlativo de tall le sumo el long, pues me da el superlativo de long, que sería longest, ¿sí? Y en una analogía, entonces, le resto, por ejemplo, good, le resto el adjetivo fantastic y le sumo bad. Entonces, bad, pues el adjetivo va a ser terrible. Y así. O sea, ustedes pueden jugar con lo que quieran. realmente sí es muy impresionante eso, ¿no? Porque sí, no sé. Ese tipo de cosas no se imponen cuando uno entra al modelo, ¿no es cierto? Es algo que se obtiene. Exacto, y vean que lo más interesante de esos ejemplos, que parecen como ejemplos simples, pero creo que guardan una complejidad muy, muy fascinante, es que si bajas un poquito, cuando vemos los ejemplos, la relación entre las palabras que se están poniendo son completamente diferentes, no son la misma relación. Aquí tenemos en el primero, es como más, cojo Japón, el país, le quito japonés, que es el hecho como de pertenencia a un país, y cuando quito eso me quedo como con lo ciudadanable
que tienen estas palabras, y si a eso ciudadanable le sumo otro país, pues me da la ciudadanía asociada a ese país. Es como, es el Japón es a japonés, como Australia es australiana. Sí, ¿no? ya miramos, exacto. Y lo más interesante es después ver Australia y beer. Entonces es como si ahí se codificara el gusto por la bebida, y después le sumo Francia, entonces el gusto por la bebida más el país me da pues la bebida que gustan en ese país. Entonces vean que al principio se codificó como la ciudadanía, en la segunda se codifica como el gusto de la bebida, en la tercera se codifica como el tinte político de esos presidentes, en la cuarta es una cuestión mucho más aterrizable, ¿no? Es como más de la estructura lingüística. Es el superlativo. Superlativo. Y en la otra también es un poco más relacionado a la estructura lingüística asociado a... Es el superlativo también. Eso, exacto. Entonces, la misma representación está codificando aquí como 4 relaciones diferentes entre las palabras. Pero la pregunta es, yo viendo esto no pensaría en que coges una palabra, sumas otra y restas otra, sino que coges una pareja de palabras y el código lo que busca es la relación entre esa pareja de palabras y busca la pareja correspondiente a la otra palabra sobre la base de la misma relación. Que sí, pues nosotros estamos interpretando que la primera es de toponimia, la segunda de la bebida más famosa, la tercera de oponente político en el tiempo concreto y la cuarta y quinta son superlativos. Pero entiendo que esto es porque hay un resultado matemático debajo que dice esta correlación que me da aquí, cuando la impacto con el primer término de la segunda pareja, me da es decir, es una predicción igual, ¿no? Como lo que veíamos antes contigo de predecir que es a la derecha o a la izquierda según el término que tengas. Sin embargo, sí son sumas y restas de palabras, ¿no? Aquí sí son sumar una palabra más las otras y le resto la otra palabra. ¿Cómo así? Sí, recuerda la definición de la función analogy. La definición de analogy es, yo cojo estas palabras, creo la representación en el espacio vectorial, o sea que ya estoy hablando de vectores, los positivos es porque los sumo y el negativo es porque resto los vectores, ¿no? Aquí ya pasamos al plano de los vectores. Lo casual es que el vector resultante, cuando lo traduzco a ver a qué palabra se puede asemejar, me da la que semánticamente tiene sentido. Sí, pero una cosa curiosa es que lo que está como positivo es el segundo término de la primera pareja y el primer término de la segunda pareja, que están cruzados. Sí, y luego restas el primer término de la primera pareja. Sí, no. Acá la forma de entenderlo no es que porque los dos son positivos primero los sumo, no. Coges un positivo, le restas el negativo y a ese resultado le sumas el otro positivo. Sí, pues porque la suma es conmutativa, ¿no? Pero sí, se pueden hacer en cualquier orden, pero efectivamente lo que se hace es, se suma la última palabra, las dos últimas, y se le quita la primera. Como para poder interpretar. Sí, exacto. Matemáticamente la suma se puede hacer de cualquier forma, pero para interpretar más o menos de qué es lo que estaría pasando, coges x2, le restas x1 y a eso le sumas y1. Solo que dentro de Mod Similar, pues ahí toca ver bien en qué operación es la que se está haciendo. ¿Y es conmutativo en términos de si cambio el orden de los dos primeros términos de la función? Si pongo Japanese, Japan, Australia, ¿el resultado será el mismo? Hagámoslo para ver qué pasa. Por cierto, lo de bananas, el resultado fue muchos plurales de frutas. Y luego banana con 0,68. Pero los que tienes que cambiar son los últimos dos, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, espera. Sí, funciona. Eso es explicable por el hecho que de fondo estamos pensando en una suma de vectores. Entonces, listo, eso es razonable. Ahora es el otro que es
¿qué ibas a hacer? Japoneses a Japón, como Australia debería también ser similar. No, pero pasa el Japón donde está Australia y Australia al otro lado. Pero si es igual, no sería, ¿no? Bueno, Exacto, pues uno piensa que debería ser lo mismo. Vean que no. No. Yo creo que hay de fondo hay mucho que entender y tiene que ver con la pregunta que hace Víctor. ¿Realmente esta vaina codifica las relaciones semánticas o es un asunto estadístico de correlaciones y ya? Por parejas, esa era mi duda. Por parejas. Ajá. No tengo claro de la conmutatividad, dentro de que no tengo ni puta idea de matemáticas, pero no tengo claro la conmutatividad ahí. Pero, o sea, ahí en este último ejemplo se cambió el orden, ¿no? Pues debería haber una cosa bien diferente. sí, yo creo. Es que lo que yo creo que está pasando por detrás es que es básicamente un vector menos el otro, que son la parejita. Encuentras a alguien que va a hacer la suma menos la resta. Es igual que si uno hace pues la cuenta, que coger la otra parejita y hacer la resta. Entonces lo que mantiene como al mismo nivel, por decirlo así, es como la resta entre las dos componentes de la pareja, ¿sí? Entonces obviamente, como ahí hay una resta, si yo cambio eso, pues la resta sí ya no es conmutativa. Eso es. Eso es lo que yo veo. No Listo, sé si me detalles que vale la pena mucho que los discutamos en issues, por ejemplo, y tengamos ejemplos mucho más contundentes. Todo eso a mí me parece que es lo que vale la pena discutir. Pues yo lo veo más como acabo de decirlo, Carlos, porque si yo cambio, la red no es conmutativa, exacto. Si yo cambio este X1, que es el primero, pues va a cambiar, ¿sí? O sea, tendría que mantener este para que lo que sea que le ponga acá, pues, bueno, se asemeje. Listo. Pueden explorar todo lo que quieran, esto se los vamos a pasar, los vamos a subir, no lo hemos subido todavía. Ese es el ejemplo de bananas que habían solicitado. Y banana queda de probabilidad 0.68. Claro, pero aquí ya aparecieron más plurales, todos son plurales, ¿no? Oiga, eso está un poco... pero debe ser por la precisión numérica, porque la probabilidad es distinta, ¿no? El numerito que sale entre banana y bananas y bananas y banana. Sí. Ajá. Pero debe ser por la precisión. Esa es la misma, sí, exacto, es la misma. No, cambia un poquito. Sí, pero es por lo que se habla de mí, yo creo que eso ya es un asunto numérico. Lo interesante es que sí cambia las que él encuentra más similares. Estamos hablando más de plurales. Hay como que prioriza lo plural, mientras que arriba no. Sí, seguro, porque cuando uno habla, no sé, supongo que en los textos se encontrará que hablan de varias frutas y todas las mencionan en plural y por eso sale así. Bueno, dale, Diana. Buenísimo todas esas preguntas que surgen ahí. Listo, entonces, acá lo único que hicimos fue ya plotear esto y pues encontramos pues las más cercanas. Entonces, supongamos vino, pues champán, coffee, tea, plan de pizza y así. Eso es como para demostrar qué palabras están cercanas y qué no. Y ya, es lo único. En el fast test también vamos a mostrar esto y se ve como mala relación porque es en español. Este ejemplo pues estaba en inglés y pues era el del curso. Ya que no tenemos nada más que mostrar. Listo, entonces vamos para el ejemplo ya implementando el skipgram. Quiero ya. Voy a hacerlo medianamente no tan. Bueno, hagámoslo. Es que quiero que vean el de Juan, es muy importante porque es una implementación en español, que es bueno. Listo, entonces, como Juan, ese es un esquema pequeño de lo que Juan acabó de explicar, entonces tenemos una ventana, la ventana acaba de ser de 4
pongamos una palabra centro. Entonces, mis palabras de contexto van a ser W1, W2, W4, W5, y mi palabra centro va a ser W3. Lo que hago es hallar una codificación one hot, y esa codificación la multiplico por una matriz de pesos, me genera mi, vectores de palabras, mi word embeddings, y después de eso lo multiplico por otra matriz de pesos y hallo mi capa de salida. Listo, en otro contexto es como más resumen. Listo. Entonces, esto es otro esquema un poquito más ya enfocado. Tengo un vector de entrada que va a ser one hot, entonces lo codifico. Esto tengo un corpus, codifico ese corpus en one hot, después de eso lo multiplico por una matriz de pesos, que va a ser de dimensión B por N. Después de eso lo que hago es hallar mis word embeddings, que va a ser mi capa oculta. Después de hallar estos word embeddings, lo que hago es multiplicar por mi matriz de pesos de salida, y esa matriz de pesos de salida lo que me va a dar es mi JPredict. Ese JPredict lo que hago es aplicarle un softmax, una función de softmax. Acá vamos a tener como un poquito de, problemas con PyTorch. Ahorita lo vamos a revisar, porque el softmax que él aplica no es muy, no está muy bien planteado. Entonces, y de acá sale lo que pues, Juan explicaba al comienzo, que tenemos es por cada palabra de contexto, tenemos una distribución de probabilidad que va a ser entre 0 y 1. ¿Sí? Sumados, pues tienen que dar igual a 1. Y eso es lo que tenemos en total. Entonces, tenemos un corpus, acá pues tenemos las librerías que se utilizan en PyTorch. Tenemos un corpus, el corpus es súper pequeño, no nos pusimos a complicar con esto, entonces vamos a tener en total 7 oraciones. Entonces, pues acá tenemos, él es un rey, ella es una reina, él es un hombre, ella es una mujer. Warsaw es la Disculpa, ¿nos puedes contar un poquito, por ejemplo, torch.autograd, variable en profiler, eso para qué sirve? Andale, ya lo vamos a utilizar ya, es para hallar los gradientes, Okay, cuando uno gracias. tiene el optimizador. Listo. Y variable es para cuando tú vas a, o sea, en variable es, importas esto es para almacenar una variable. O sea, almacenas por ejemplo, acá vamos a almacenar los pesos, ¿sí? Entonces, ya más adelante lo vamos a revisar. Es como decir, por ejemplo, cuando tú vas a convertir, entonces tú conviertes, no sé, por ejemplo, de entero a float, entonces tú le pones float y le pasas el parámetro entero, es lo mismo, pero pues ya lo revisamos más a detalle. Listo, entonces tenemos este corpus, el corpus pues está dado por estas oraciones, por 7 oraciones. Tenemos, ya después de tener este corpus, que son estas 7 oraciones, lo primero que tenemos que hacer es hallar el vocabulario. Pero para hallar ese vocabulario y crearlo, tenemos que hacer una lista única de esas palabras. Y para hacer eso, como tenemos un corpus, son oraciones, tenemos que hallar los tokens de ese corpus. ¿Cómo hallamos los tokens de ese corpus? Sencillamente de esta forma. El split lo único que me genera. Entonces yo tengo una oración normal y lo que hago es dividirla. ¿Por qué? Por palabra. Entonces el split, este método lo que me va a entregar es welcome, una palabra, to, de Django. Entonces acabo de tener 4 palabras. Eso es lo que me genera. Entonces, vamos a hacer primero el corpus tokenizado. Entonces, ¿qué le va a entrar la función? Pues el corpus completo, cuántas oraciones ustedes tengan, y vamos a hallar los tokens de ese corpus. Entonces, eso nos entregaría lo que ustedes ven acá. O sea, por cada oración vamos a tener las palabras separadas. De por sí que el split lo único que hace es revisa. La oración está completa, apenas se encuentra un espacio en blanco, eso lo coloca como mi token, ¿sí? Entonces lo separa. Eso es lo que hace el split. Ya después de esto, hallamos, pues, esta partecita acá es fundamental porque, como les dije, tenemos que encontrar el vocabulario. Ese vocabulario, aparte de eso, tenemos que encontrar una lista única de palabras de ese vocabulario para poder representar esos índices, y eso es lo que hacemos en esta parte. Entonces, tenemos una lista que va a ser palabras, esas palabras que vamos a hacer, entonces recorre oración en ese corpus tokenizado que acabamos de hallar, y por cada token que tenemos en esa oración, entonces, si ese token no está dentro de esas palabras, agréguela. Entonces, el append es como agréguela a esa lista. Entonces, acá tenemos las listas únicas de palabras. Esto me va a hallar listas únicas de palabras dentro de ese corpus tokenizado. Ya después de hacer esto, lo que hallamos son los índices por ese vocabulario que acabamos de hallar, y hallamos entonces el tamaño del vocabulario, que va a ser esas palabras completas. O sea, acá recorremos palabra
por... Entonces acá recorremos por cada palabra que tengamos, recorremos hallamos el índice dentro de ese listado único de palabras, y acá hallamos el índice por cada palabra dentro de ese vocabulario. Hallamos el tamaño del vocabulario, entonces acá les mostré. Entonces esas son las palabras, es decir, que este es mi vocabulario, o sea, esas son las palabras únicas que vamos a tener dentro del vocabulario, entonces no se repiten si se dan cuenta. Después de hallar esto, lo que hallo es el índice de esas palabras que voy a tener acá, y después de esto organizo esos índices, entonces en total vamos a tener 14 índices de palabras únicas. Y este va a ser, pues, como todo. Entonces, mi longitud de vocabulario, no se los mostré. Bueno, eso es como esta parte. No sé si tengan hasta ahí preguntas. Si tienen preguntas, yo lo vuelvo y lo repito de una forma más sencilla. Yo para explicar código, yo soy muy buena para hacer código, pero para explicar no tanto. Entonces, no sé. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Acá lo único que hacemos, vuelvo a repetir, hacemos el listado único de palabras del vocabulario. Después de hallar ese listado único de palabras, hallamos los índices de ese listado único de palabras y hallamos el tamaño del vocabulario, que va a ser esas palabras únicas que vamos a tener por cada índice. ¿Sí? Ahí lo que se creó fue un par de tablas para viajar de palabras a índices, índices a palabras y ya, ¿cierto? Eso fue todo. Sí, exacto. Sí. Entonces, después lo que hacemos es, esta partecita, espérame un segundo, que les voy a... Listo, entonces en esta parte lo que hallamos es, bueno, construimos la ventana para cada palabra centro con respecto a esa palabra de contexto, las palabras de contexto. Entonces, acá tenemos un ejemplo, pues yo había puesto esto como entonces, mi palabra acá centro va a ser, por ejemplo, is. Entonces, mis palabras de contexto van a ser, por ejemplo, he, a kin, ¿sí? Y así. Acá lo tenemos de esta forma, entonces, he's a kin, entonces mi palabra centro va a ser is. ¿Cuáles van a ser mis palabras de contexto? He, a kin, ¿sí? Y si cambio mi palabra, si cambio mi palabra centro, pues voy a tener otra distribución de probabilidades en la salida. Eso es otro ejemplo un poco más sencillo. Entonces tenemos, mi palabra centro va a ser de Quick Brown, voy a tener, como mi ventana es específica, solo voy a tener, por ejemplo, voy a tomar una ventana de 2. Entonces, voy a tener una ventana de 4 acá, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, supongamos. Pero yo no tengo, como mi palabra centro es de, no tengo nada de palabras de contexto hacia atrás. Si ustedes se dan cuenta, entonces acá él se va corriendo, supongamos. Si mi palabra centro es de, yo solo tengo una y mi ventana es 2, entonces tengo 2 hacia adelante. Entonces tengo quick y brown. Si cambio mi palabra centro y ahorita es quick y estoy tomando una ventana de 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, lo que voy a hacer es, yo tengo quick, es mi palabra centro, mis palabras de contexto van a ser brown y fox, y hacia atrás solo tendría una. Pero si yo en este momento tomo, ahorita como tercer ejemplo, voy a tomar brown como mi palabra centro, pues si mi ventana es de 2 para adelante y para atrás, pues voy a tener fox y jumps, y hacia atrás voy a tener de quick. Y si mi palabra es, por ejemplo, fox, entonces voy a tener quick y brown como mis palabras, dentro de la ventana que yo acabé de asociar, ¿sí? Esto porque es importante, se los voy a colocar en otras palabras. Si yo tomo, dependiendo de mi palabra centro, va a estar ubicada mi ventana, ¿sí? O sea, yo no puedo tomar una palabra centro y decir que acá hay más palabras de contexto, porque no las hay, ¿sí? Entonces, yo descarto en el algoritmo, yo voy a descarto todas las palabras que están hacia atrás porque es que no tengo, o sea, no tengo acá palabras, si mi ventana es de 4, supongamos, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, no tengo acá como, pues, ¿qué le voy a pasar de resultados? No voy a pasarle nada, ¿sí? Porque pues solo estoy tomando los que están dentro de mi oración. Acá no tengo nada que tomar. Dependiendo de la palabra centro, pues voy a hacer mi ventana y mi representación de distribución de probabilidades. No sé si Juan quiere agregar algo ahí. No, básicamente es lo que dijiste, solo con el hecho de que en la práctica lo que uno hace es formar tuplas donde le diga cuál es su palabra centro como la primera elemento de la tupla y la primera palabra vecina, la palabra vecina respectiva en el segundo elemento de la tupla. Y así es que uno logra organizar cuáles son las ventanas y palabra vecino, palabra centro en todas las ventanas de todo el corpus.
Listo, entonces, como les decía, que construimos la ventana. ¿Cuál es la ventana? Pues el tamaño es esto, es de 2 para cada palabra centro con respecto a las palabras de contexto. Lo que uno halla normalmente es hallar los índices de esas palabras de contexto asociadas a esa palabra centro. Sí, esto es el código directamente para eso. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Tenemos pues la lista en vasillo pues, de índices. Esos índices van a ser los índices pares, es decir, índices pares que se van a tomar con respecto a esa palabra centro. Para mí los índices serían, por ejemplo, en esta, los índices serían el índice Quick y el índice Brown, ¿sí? Para esta palabra centro de. El índice para esta sería, para Quick sería el índice de Brown, el índice de Fox y el índice de T, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces nosotros hicimos como este ejemplo como para que ustedes, bueno, pues no sé si era tan necesario, pero como para desmenuzarlo. Entonces lo vamos a leer cómo llegaría la palabra y cómo sacaría ese índice. Entonces tenemos acá los índices. Normalmente lo que uno hace, este pedacito de acá que tenemos acá, es lo mismo que teníamos acá arriba. Ustedes se dan cuenta. Acá arriba cuando generamos estos índices, es la misma. Entonces estamos generando los índices del vocabulario, ¿sí? Las palabras únicas del vocabulario. Ya después de esto, entonces lo que hacemos, para cada palabra centro que tenemos, en un rango de esos índices, supongamos que para la primera palabra he's a king, tenemos 4, entonces va a ser como un rango entre 0 a 4, que es esto, lo que ustedes ven acá, ¿sí? Por eso lo imprimimos. Después de esto, entonces, lo que hacemos es que para cada posición de esa ventana, o sea, para cada ventana que vayamos a tener, va a tener un rango entre -2,2, ¿sí? Esa fue la ventana que escogimos. Y para cada palabra dentro de ese rango, entonces vamos allá, esa palabra de contexto que va a ser mi palabra centro sumado con respecto a esa palabra, bueno, a esa palabra dentro de ese rango de esa ventana, ¿sí? Y lo que hicimos imprimir fue la palabra centro y la palabra contexto. Después de hacer, bueno, de imprimir esto, lo que hacemos es, si esa palabra contexto es menor a 0, o esa palabra contexto, esa posición de palabra contexto, es mayor o igual a la longitud de esos índices, que sería 4, o esa palabra centro que yo tengo es igual a la palabra contexto, entonces no haga nada, ¿sí? O sea, no me haga nada porque yo no, o sea, este caso es esto. O sea, si yo tengo una ventana que va de -2 a 2, pues no voy a escoger nada de lo que venga hacia atrás porque mi palabra centro es esta, ¿sí? O sea, no tengo que escoger, entonces descártelo, no me haga nada. Solo tómeme los de hacia adelante. En otras, pues ya aplanándolo. Entonces acá lo que hago es el índice de la palabra contexto va a ser igual. Entonces busco dentro de estos índices que yo acabé de hallar, que son los índices dentro de pues mi lista de vocabulario de palabras únicas, y hallo esa posición de esa palabra contexto. Eso lo imprimo y ya después de eso hallo los pares, que serían mis índices con respecto a esa palabra centro que yo tengo y pues esa palabra contexto, los índices de la palabra contexto. Acá, bueno, vamos a hacerlo esto es un poco enredado, pero vamos a hacerlo de a pasitos. Entonces, normalmente llega la palabra, vamos a centrarnos acá, entonces tenemos los índices, va a ser 0, 4, ¿sí? O sea, mi rango va a ser he's a king, supongamos, entonces tenemos 4 palabras. Entonces, la longitud de eso, pues, va a ser 4. Listo, entonces, para la primera palabra centro, está posicionada en 0. Entonces, ya cuando está posicionada en 0, entonces vamos a tener que para esa palabra 0 que yo tengo, o sea, he, en el rango de -2 a 2, vamos a tener, entonces la palabra contexto va a ser igual a ese 0 que yo tengo, que es mi palabra he, más la primera posición de esa ventana, que sería -2. Entonces 0 más -2, pues da -2. ¿Sí? Entonces así sí. Entonces vuelvo y hago la siguiente iteración. La siguiente iteración me dice, listo, estoy en 0, sigo en 0, mi palabra centro sigue siendo 0 porque no he cambiado, es he. Ahorita lo que voy a hacer es sumarle el -1, ¿sí? Porque ya no estoy en -2, sino que estoy en -1. Entonces, 0 más -1, pues da -1. Ahorita la siguiente palabra. Entonces, la siguiente palabra, no, la palabra centro queda igual, pero entonces la siguiente palabra de contexto que está dentro de esa ventana. Entonces, es 1. Entonces, no es 0. Entonces, le sumo 0 más 0, pues me va a dar 0. Y la siguiente palabra contexto asociada a esa ventana va a ser, entonces estoy en mi palabra 0 porque es he, pero ahorita ya no voy a estar en 0, sino que voy a estar en 1. Entonces, le sumo este 1 acá y lo que me va a generar es este vector de acá. Bueno, estos prints.
más bien. Y esto está asociado pues a he, ¿sí? Entonces, estos serían mis índices con respecto a esa palabra a las palabras de contexto asociadas a esa palabra centro, que sería he. Y así para todos los demás. Acá los imprimimos, pues como para que tuvieran como posibilidad de jugar con esto. No sé si tengan hasta ahí una pregunta. Bueno, ¿y por qué aparece acá 02? Porque estamos imprimiendo las palabras pares, ¿sí? Pero ¿por qué aparecen dos? Ustedes dicen, bueno, porque aparece la palabra de contexto porque es 1 y porque el índice de pares es 0 y 1. Más bien es esto. Entonces, es porque lo que acabamos de explicar, si la palabra de contexto hallada es menor a esa palabra centro que yo tengo, pues no la toma en cuenta. Es decir, si yo tengo dentro de mi ventana palabras de contexto que están asociadas, por ejemplo, esos índices que son -1 y -2, pues no me los tenga en cuenta porque yo tengo, esta es mi palabra cero y hacia atrás no tengo nada. Entonces, descártelos. Entonces, por eso solo toma los índices pares de acá, va a ser 0 y 1, que serían estos dos. No sé si Juan tenga que agregar algo más. No, ya. Y pues, todo lo que hicimos para mostrarles las diferentes combinaciones que se pueden llegar a hacer. Listo, entonces ahorita lo que hacemos es, normalmente lo que se utiliza es, uno llega a hacer un skip-gram con una sola función y es poder hallarle a esto un vector de distribución de probabilidades, pero que no pueda utilizarlo en algo, o sea, que sea aplicable. Entonces, precisamente se utiliza una red neuronal totalmente conectada, súper sencilla, con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. La verdad no utilizamos nada complicado, es muy sencillo. Esto está fundamentado en lo que alguna vez Vladimir explicó hace 15 días de cómo funciona una red neuronal. Entonces está basado de esta forma. Entonces la capa de entrada lo único que va a hacer es recibir un vector. Bueno, la capa de entrada va a ser un vector codificado en one-hot. Ese one-hot que yo voy a tener, supongamos, tengo una palabra sol, acá les voy a colocar como un ejemplo. Tengo una palabra sol dentro de un vocabulario específico y lo que yo hago es armar una matriz de ceros y donde esté esa palabra sol, pues me va a colocar un 1. Esta es la función. Entonces la función está pues basada en eso. Entonces yo armo una matriz de ceros y donde esté esa palabra, pues coloqué un 1. Y eso fue lo que me va a retornar. Y esta va a ser mi capa de entrada. ¿Por qué no la puedo codificar directamente? Pues porque el corpus viene en carácter, entonces tengo que hallarle una representación a ese corpus específico y por eso lo paso a una codificación one-hot. Ya después de hacer esto, entonces, dentro del esquema que tenemos, entonces estamos en la capa de entrada, eso lo multiplicamos por una matriz de peso, que es una matriz de peso de entrada, eso nos da los word embeddings, después de los word embeddings lo multiplicamos por otra matriz de pesos de salida, y eso nos genera nuestro vector de distribución de probabilidades, o nuestro GPREDICT. Listo, entonces tenemos acá, ¿cuántas neuronas vamos a utilizar? Vamos a utilizar 10, el tamaño de la ventana va a ser 2, y esto es lo mismo que hicimos arriba, pero pues se le llama la capa de entrenamiento. Entonces, pues acá hallamos, es la capa oculta, perdón, se habla muy rápido, es la capa oculta, y acá lo definimos como una función, pero es lo mismo que tenemos arriba, hallamos los índices, primero hacemos el corpus tokenizado, hallamos los índices dentro de ese corpus, después de hallar esto, pues hallamos las palabras con respecto a las palabras de contexto asociadas a esa palabra centro en una ventana específica, y ya después de eso, entonces, pues generamos el vector one-hot, y lo que entregamos, el GIL lo único que te dice es, guárdamelo en memoria. Si me lo va a guardar en memoria, déjelo en memoria en vez de yo tener acá como una lista afuera que me haga la pen, es lo mismo. Pero entonces me lo guarda en memoria y me lo mantiene en memoria y yo con eso puedo trabajar. Entonces, tengo ese vector one-hot que va a ser pues mi vector one-hot de entrada y mis índices de contexto asociados a esa palabra centro específica. Eso ya es más resumidito, más bonito, más organizado que todo esto acá arriba, pero pues era necesario para que entendieran cómo funcionaba, cómo itera eso. Listo, entonces tenemos, ya después de hacer eso, entonces vamos a hallar, como tenemos la capa de entrada, esa capa de entrada la vamos a multiplicar por una matriz de pesos, me genera mi capa oculta, y esa capa oculta son mis vectores embeddings. Después de generar los vectores embeddings, pues lo multiplico por mi matriz de pesos de salida. Entonces acá lo que hacemos es esto.
Entonces hacemos el forward y hacemos el backward. Entonces el forward pues es hacia adelante, el recorrido hacia adelante. Entonces planteamos acá era lo que me decía ahorita, no me acuerdo, Juan también, listo. Juan decía, pero ¿para qué funciona ese variable? Entonces variable te funciona es para guardar una variable aleatoria, ¿sí? Ya así lo declaro, entonces variable es una variable para mí, voy a tomarla aleatoriamente. ¿Qué le voy a pasar? Voy a pasarle esos parámetros, le voy a pasar mi cantidad de neuronas que yo tengo y el tamaño de mi vocabulario, eso lo pongo como punto float, o sea, lo convierto en punto float. ¿Y qué hace este requires? Bueno, ese requires grad, lo que me indica a mí es como guárdeme, supongamos, es que no sé cómo decirlo, como los valores del gradiente se van a guardar en la medida que se calcule. Entonces, cada vez que calcule esto, como se está dentro de un for, pues cada vez que calcule esto, hasta la época cuando sea, por ejemplo, el módulo dividido 50 ya haya finalizado y sea igual a 0, entonces eso lo que me hace es guardar esto, o sea, guarda el gradiente que yo voy a calcular por acá abajito, ¿sí? Entonces ya les voy a explicar un poquito más cómo funciona. Eso es un parámetro, uno podría quitarle esto, pero entonces no guardaría los valores del gradiente. Es algo que precisamente se trabaja en PyTorch, es algo muy específico de PyTorch que se maneja. Cuando tú vayas a hallar, por ejemplo, quieres hallar guardar una variable aleatoria específico que tú le vayas a colocar algún parámetro acá, lo que quieras hacerle, normalmente declaras una variable para matrices de pesos y lo trabajas de esta forma. El requires grad es como sígame guardando, almacene cada vez que se calcule y ya. El número de épocas es 500, puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la aplicación que ustedes necesiten o lo que sea necesario. Y el learning rate para el optimizador es de 0.01. También varía, lo dejamos como parámetros porque pueden jugar con esto. ¿Por qué calculamos 2? Bueno, 2 pesos porque son 2 matrices de pesos, ¿sí? Ya después de eso, entonces lo que hacemos es hacer el for para cada época. Entonces recorremos para cada época hasta un rango número de épocas que acabamos de darle. Esto lo inicializamos, los samples y el promedio de las pérdidas. Y acá lo que hacemos es, se me olvidó esto. Se me olvidó hacer una modificación que ya habíamos revisado con Juan. Entonces no los quiero confundir, cuando uno hace el GIL, como lo carga en memoria, entonces yo tengo, él me entrega estos dos, supongamos estos dos, hagamos algo, si me gusta jugar con esto, entonces, yo tengo estos dos, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a como si yo tuviera, va a ser mi data, y este acá, si voy muy rápido me pueden parar, no sé, me pueden preguntar, y este va a ser mi target, ¿sí? Porque pues estoy llamando al train generator, espérame, coloquemos esto en... Ay, esto está en inglés. Perdón. Listo, hagámoslo. Listo. Entonces, esto es casi la analogía de, pues, de esto. Entonces, como estoy llamando el train generator y el yield lo que hace es pasarme y exactamente me retorna estos dos valores porque están guardados en memoria. Entonces, el data va a ser, o el data va a ser, es el vector one hot de entrada, o sea, mi input layer, y el target va a ser mis palabras de contexto, los índices de las palabras de contexto asociadas a esa palabra centro. Acá vamos a tener un X que nuevamente lo que hago es, pues, agrego esa variable lo que hago es pasar este one hot a NumPy y lo coloco como un punto float. Ya después de esto, hallo el getTrue como se halla, entonces también es una variable. Se toman como variables porque pues van a cambiar, ¿sí? O sea, las vamos a recalcular cada vez que se ejecuta una época. Si no, pues no las tendría que declarar como variables. Listo, entonces las variables acá lo que hago es tener ese target, es decir, mis índices de palabras de contexto asociadas a esa palabra centro, y pues long es un tipo de dato, creo que es 64 bits. Acá lo que hago es incrementar ese sample. Eso lo único que me va a hacer es que, bueno, en la primera, entonces viene, es un incrementador, ¿sí? Entonces, en la primera, pues ya cuando ya haya recorrido este for, entonces va incrementando hasta que llegue a un punto donde ya, pues hasta que el getTrue ya no me dé, hasta la longitud del getTrue, ¿no? Acá lo que hago es colocar A1 y A2. Ustedes dicen, pero ese A1 y A2, ¿qué es? Este A1 y A2
significaría este A1 para mí. Yo voy a regresarme, ténganlo muy en cuenta, es un producto punto entre la matriz de pesos por la matriz por X, y X que va a ser, pues mi data, y data que va a ser mi input layer. Entonces yo acá lo que estoy haciendo, esto van a ser mis word embeddings, ¿sí? O sea, yo no les quise, yo lo tenía documentado, pero no quise como colocarlos. Ah. Bueno, vector works. Ay, Dios, por vectors, perdón. Y esto, entonces vamos a tener, y el A2 va a ser el producto punto entre este hiding layer, que es la capa oculta, por W2, y esto va a ser para mí ese JPredict, ¿sí? Entonces, yo acá lo tomo, entonces nos regresamos acá. ¿Qué va a ser para mí A2? A2 es esta H que yo tengo. Y, no, A1 es esta H que yo tengo, y A2 va a ser este JPredict que yo tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cojo mi matriz X, que va a ser mi input layer, que va a ser ese one hot, esa codificación one hot, la multiplico por ese W, que es una variable de tipo aleatoria que se va a tomar específicamente, pues codificada a través, bueno, calculada a través de ese gradiente, y lo que hago es generar esa matriz de, bueno, esta capa oculta. Y esta capa oculta pues van a ser las filas, que es lo que la vez pasada también comentaba Vladimir. Estas son filas escogidas por cada uno, por cada vector de palabras. Y ya después de eso lo multiplico por mi vector de pesos y eso me genera mi JPredict, que sería mi A2. No lo pusimos así como tan bonito, sí, perdón. Y ya después de eso, entonces, este va a ser mi JPredict. Y acá lo que hago es hacer todo eso lo que tenemos acá, hacia abajo. Normalmente si estuviéramos en Tensor, haríamos el softmax de una. PyTorch no cuenta con un softmax estable, una versión estable. Entonces, por eso lo que se hace es hacer un optimizador combinado con un logaritmo. ¿Sí? Entonces, como no es en una versión estable, eso lo encontramos, fue como dentro de las soluciones de código que hay, y es como planteen un logaritmo de softmax, y ahí sí a ese logaritmo saquen el softmax. Y hállenle a esto, como toda bueno, ese NLL que ven ahí es como la pérdida de probabilidad logarítmica negativa, porque esto es similar que la función de softmax. Eso es como lo hace. Ya tocaría. Perdón, tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué no se le saca simplemente la exponencial al log softmax? Bueno, nosotros, la verdad, lo que hicimos fue consultar cómo lo hacía PyTorch, ¿sí? Entonces, normalmente ese es el logaritmo de softmax, así es, exponencial del x y y, sumatoria sobre el exponencial del x y j, ¿sí? Y a eso se le saca el logaritmo. Entonces, lo que ellos hicieron fue, listo, intentamos cómo plantear esto, pues a nivel de código, y la implementación que ellos hicieron fue esto, ¿no? Que por qué lo hacen, no sé, la verdad, o sea, en vez de hacer esto, lo hubieran podido hacer al logaritmo, le pudieron la exponencial que tú decías, pero pues ellos lo hacen de esta forma, o sea, le sacan el logaritmo, después del logaritmo, que ya lo hallaron, vuelven y aplican el softmax para como que hacer ese logaritmo, y ya después de eso sacan la pérdida de probabilidad logarítmica que se le da a esto. Esa es la implementación de softmax que ellos tienen. Sí, o sea, es algo más de PyTorch, tocaría revisar como entre versiones, porque no hay una versión que realmente esté estable. O sea, tú buscas como función de softmax pues en PyTorch y te aparece como varias sugerencias de código de cómo lo implementan, ¿sí? Y la que más se utiliza es como esta. Listo. Entonces ya después de esto, entonces lo que hacemos es, está la pérdida, entonces la imprimimos, esa pérdida, pues esta pérdida acá va a estar definida por algo, y es que nosotros no tenemos, pues lo que vamos a hacer es ir guardando, o sea, ir guardando las pérdidas. Entonces calculo la primera vez, guardo la primera pérdida, calculo la segunda y así. Y lo que hago es sumarlas al final y las guardo acá, en esta variable. Listo. Después voy a hacer el badware. Cuando hago el badware, pues tomo esas pérdidas que tengo. Y el badware, ustedes dicen, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué significa el badware? Eso ya es directamente de PyTorch. Lo que significa es que funciona para acumular el gradiente. O sea, yo ahí lo único que hago es, como no deseo mezclar el gradiente entre cada mini bash que vaya a hacer, entonces para cada parámetro, para cada contexto y para cada centro, lo que hago es llamar a este método, y este método lo único que me va a mí traer es
acumúleme todos los gradientes en este loss. ¿Sí? No está haciendo nada más. Acumúleme el gradiente en este loss. El método por debajo no sé cómo funciona, porque ya lo tenía PyTorch, o sea, no tuvimos que hacer el badware porque él ya lo hace por debajo. Entonces, lo único que hace esto es como, listo, acumúleme el gradiente, acumúleme y guárdeme. Discúlpame, Diana, con respecto a lo del log softmax, ¿cuál era la pregunta de por qué utilizaban ese softmax después de utilizar log softmax? Pues pareciera como si usaran, como si cuando dividen, o sea, que lo calculan de forma explícita, porque es que cuando uno usualmente tiene cualquier cosa con exponenciales en un computador, uno no calcula eso nunca porque eso es numéricamente muy inestable, porque, no sé, si uno le saca la exponencial a 10, a 100, ya comienza uno a tener problemas con la precisión numérica. En cambio, uno lo que hace es usualmente calcularle el logaritmo a lo que sea que tenga dentro de una exponencial. Ahí digamos, productos o sumas de exponenciales, bueno, dependiendo ahí de la que se tenga, y después de hacer todo el cálculo sí se saca la exponencial. Pero eso es lo que hacen ahí, ¿no es cierto? O sea, toman a 2 y calculan el log softmax, que lo calculan como dice la línea. Pero sí me parece extraño que sea inestable, por defecto el softmax, porque pues o sea, yo creo que ellos lo deberían tener pues bien implementado, me parece muy extraño. Pues si quieres igual lo puedes buscar, pero sí, yo lo busqué en 3 lados y los 3 lados decía como lo mismo, o sea, decía como no podemos implementar una versión estable pues para hallar como la pérdida, porque la pérdida, no sé, no traería bueno, buenos resultados, entonces por esa razón se hace explícitamente, ¿sí? Entonces lo implementan de esta forma. Y no es un solo artículo, sino tú vas como a Stack Overflow y ahí como que te sale como la sugerencia. Utilícenlo de esa forma para PyTorch, específicamente para PyTorch. Listo. Entonces, listo, ya después de eso, entonces hallamos los pesos, que sería W1, W2, pues el learning rate lo multiplicamos por el w1.grad.data, y ya después de eso, bueno, estas dos líneas de código acá que tenemos, que es el gradiente, que lo que vamos a hallar es el SGD. Lo que hacemos ahí es que normalmente, pues no sé si se acuerdan la clase pasada, que les explicaron cómo era el gradiente descendiente, ¿sí? Entonces, el gradiente descendiente, pues normalmente lo que uno hace es hallar la derivada de esa pérdida, ¿sí? Cuando yo hallo la derivada, lo multiplico por mi learning rate y eso va a ser pues como mi optimizador, ¿sí? Entonces mi optimizador lo estoy haciendo de esta forma, el gradiente descendiente. Listo, ya después de hacer esto, pues si me preguntan algo muy de código, pero ¿qué significa esto? Entonces, ¿qué significa que tengamos un 0 aquí en el piso o bueno, entre paréntesis? Entonces, el optimizador normalmente, cuando uno lo va a realizar, cada vez que se propaga hacia atrás, o sea, cada vez que hago logs.pathware y voy a hallar esos pesos que necesito, el gradiente se acumula. Entonces, en vez de ser reemplazado, lo que hago es, bueno, listo, vuelva a 0 y vuelve y calcule, ¿sí? Entonces, es más límites de memoria. Eso lo hacen es para límite de memoria. Es algo más de código, es algo más de implementación, es algo con lo que dicen, bueno, listo, yo podría dejarlo, pero entonces lo que va a hacer es ir reemplazándolo. No necesito que lo reemplace, ¿sí? Necesito es que lo acumule. Entonces, como no necesito que lo acumule, por eso le colocan el 0. El 0 ir al piso y entre paréntesis. Eso es un método. Ya, eso sería como todo. Y pues acá entonces la época, el módulo de la época dividido 50 es igual a 0, pues entonces imprimo. Y esto fue lo que imprimió, que estos resultados sería el promedio de la pérdida dividido el número de muestras, que sería la longitud que yo voy a tener con ese true, que sería la longitud de mis índices de palabras de contexto asociadas a esa palabra centro. Y este sería lo que me genera. No sé si hasta ahí tengan como alguna, bueno, no sé si tengan preguntas. No. Bueno, y ya después de eso, entonces lo que hacemos es hallar el PCA. El PCA es para la proyección directamente, pues de qué palabras están más cercanas. Es lo mismo que tenemos en Gensyn.
Entonces, ¿qué palabras están cercanas con respecto a esa palabra centro? Por ejemplo, para he, para woman, para man, para king, para she, para capital, para Polonia, para queen. Sí, eso fue como, solo imprimimos cierta cantidad, que fue lo que le colocamos acá. Perdón, Y ya, ¿cuál era la dimensionalidad inicial de las palabras? El que 15, era 15. Un one hot de 15 componentes. ¿Cuál es la dimensión de los vectores que se sacaron? 10, creo que era 10. Sí, creo que era 10. Ok, se pasó de 15 a 10, ok. Sí, 15 a 10. No, espérame, acá está el índice de vectores. Tenemos esto acá. Bueno, no lo imprimí, si era 10. Sí era 10. Por eso es que el resultado acá me da hasta la longitud, y la longitud de esos índices de palabras pues va a ser 2, 4, 6, 8, 10. No, eso es una impresión del número de épocas. Eso no tiene que ver con el tamaño de la representación, sino cada cuánto quiero que me imprima para que no me llene el notebook de resultados. Listo, y entonces acá imprimí, y ya después de imprimir, lo que hicimos fue como hallar la relación entre Polonia de Warsaw, entonces como Germania esa. Entonces esto fue como más exploración de parte de nosotros. Entonces tenemos esta función es solamente hallar o sea, lo mismo que hicimos arriba por palabra y por índice. Ahí está. Listo, entonces tenemos estas dos. Entonces estos son los vectores de palabra y esos son los vectores de contexto, ¿sí? Entonces, acá lo que hicimos fue hacer esta relación. Esto normalmente se aplica para hallar qué tan cercano, o bueno, la distribución de probabilidad cercana a esa palabra que yo tengo. Entonces, acá tenemos mi vector, por ejemplo, mi palabra Poland, le sumo, ¿cómo era esto? Espérame un segundo, qué pena. Lo multiplico por mi palabra Poland, lo sumo allá. Entonces yo tengo, voy a expresar, Poland es a Warsaw como Germania esa. Entonces lo que tenemos es estas tres representaciones. Esto acá olvídenlo. Esto fue como una prueba que quisimos hacer con Juan, no la hemos terminado de hacer. Entonces tenemos Polonia, Germania y Warsaw, que son las tres que tenemos acá. Después de multiplicar, entonces pusimos 1 por ese vector de palabras que tenemos de Germania, más 1 por ese vector de palabras únicos que tenemos de Germania también, y así lo hicimos para cada uno, ¿sí? Ya después de esto lo que hicimos fue la misma parte de representación casi que de coseno. Entonces lo único que hacemos es a esto coger esa palabra Warsaw que yo tengo y le resto Polonia, y le sumo Germania. O sea, lo mismo que si estuviera haciendo el coseno de la similitud de coseno, que tendríamos es una representación, para hallar qué tan cercanos es la distribución de esa palabra. Entonces, ese es mi JPredict. Ese JPredict sería para mi Germania, ¿sí? Porque es lo que yo tengo acá. Y ya. No, ese sería Berlín, qué pena. Ese sería Berlín. Esto acá sería Berlín. O sea, Poland es a Warsaw como Germania es a Berlín. Entonces, lo que queríamos demostrar con Juan era que si el vector se parecía igual a lo que teníamos. Entonces, pero me va a tocar correrlo todo. No, perdón. Va a salir mal. Va a tocar correrlo todo. Bueno, y esta era como la representación que queríamos mirar, porque esto de acá es casi que coger lo mismo que tenemos acá en similitud, en analogía, aplicando este modo similar, pero pues nosotros mismos lo hacemos. Y ya, eso es como todo. No hay nada más. Déjame ver el diagrama, una cosita, porfa. Porque el corpus es pequeñito, ¿no? Son ¿cuántas? ¿10 oraciones? Son 15. Las oraciones son 7. 7 oraciones. 15 palabras de vocabulario. Y con una cosa tan pequeña, pues obviamente no se van a obtener los mejores resultados, pero
pero empieza como a postularse, ¿no? Francia con Berlín cerquita, Polonia con capital, ella, hombre y rey, pues no están tampoco tan lejos. O sea, respecto a la pregunta que ustedes hacían antes de si yo cambio el tamaño y la representación, yo debería esperar mejores resultados o no. Esto fue lo que nos lleva a pensar de que sí, de que efectivamente el tamaño y la representación logra codificar más información de la relación de las palabras en su contexto. Pero eso es un poco sesgo de confirmación, porque París está en el eje de la X lo más lejano posible y Varsovia está en el eje de la Y cercano a 0. De hecho, cercano a -2. Es verdad que no inicia en 0, inicia en -2. Es Sí, decir, pues, total. porque de hecho la capital es Varsovia, no es Polonia, ¿no? Y París, que tendría que ser parte de ese subconjunto de ciudades capital, está en el eje de la X en el valor más alto. Sí, no. O sea, lo que dices es completamente cierto. Hay mucho que no se puede modificar con un corpus tan pequeño y una representación tan pequeña. Pero de todas maneras yo creería que eso se debería juzgar es con la distancia de coseno, porque de todas maneras esto es una visualización, además con PSA, y esto retiene información de los vectores originales. También. Es que esa era mi pregunta, ese gráfico, ¿qué representa exactamente? ¿Qué nos dice? Desde la... Tú tienes, por ejemplo, acá en este caso, tú tienes vectores en 10 dimensiones, ¿cierto? Que sería la representación distribucional. Claro, pues ver cosas en 10 dimensiones es complicado. Entonces uno lo que hace es buscar cómo rota los 10 ejes de ese espacio, de tal forma que aglomere la mayor cantidad de información en algunos nuevos ejes, ojalá no los 10, porque no hicimos nada, rotando no ganamos nada. Entonces lo que se hace es buscar cuáles son los dos ejes, en qué direcciones deben estar los dos ejes que yo ahora busque de mi nuevo sistema cartesiano, de tal forma que en la mayoría de esos dos ejes aglomere la mayor cantidad de información posible de esos vectores. Y eso es lo que estamos viendo acá, que cuando yo cojo esos vectores en 10 dimensiones y trato de proyectarlos en un nuevo plano de 2 dimensiones, pues esas serían las componentes, digámoslo así, las mejores componentes que puedo encontrar. Y si están cerca ahí, es muy factible que en el plano de 10 dimensiones también estén cerca. No necesariamente pasa, pero pues es mucho más probable que... Esto que mirar una cosa, ¿no, Juan? Uno usualmente mira la cantidad de la variabilidad que se guardan en las demás componentes. Si es pequeña con respecto a estas dos componentes, entonces uno dice, listo, estamos teniendo harta información. Es como para tratar de hacer una representación visual de algo que tiene muchas dimensiones, pero a ver cuánto ganamos en esas 2 dimensiones para poder entender cómo están las cosas en las 10. Esa es la idea. Sí, algo que vale la pena pues recordar es que esos dos ejes de componentes principales son los ejes donde se maximiza la varianza, ¿sí? La varianza de las n componentes. Es como Por si... eso es importante lo que dice Juan. Es como si en esas 2 dimensiones estuvieran las mayores proyecciones de los vectores en 10 dimensiones. La verdad no sé si eso fue más claro que antes. ¿Cómo lo ves, Víctor? ¿Cómo lo interpretas? ¿Tú qué logras sacar de ese diagrama? La duda que tengo es, el corpus es pequeño, con lo cual es fácil volver al corpus. En el corpus, París aparecía en una única oración que luego se tokenizó, ¿cierto? Que era París es la capital de Francia. ¿Puede ser? Si no me falla la memoria. Sí, creo que sí. Y Polonia aparecía en una frase exactamente igual, que era Varsovia es la capital de Polonia. Ajá. Es decir, solo había una ocurrencia de cada una de esas 4 palabras: París, Francia, Varsovia, Polonia. Sin embargo, en la visualización en 2 dimensiones que tenemos, capital, que concurren ambas oraciones tokenizadas, capital está pegadito a Polonia y muy lejos a París, no tan cerca de Francia. Total, y lejos también de Varsovia. Y además, y esto sí, quiero decir, yo veo este gráfico y no veo nada, y esto es ignorancia mía, porque además tampoco entiendo muy bien por qué están las diferencias están en uno de los 2 ejes. ¿Me explico? Si tomo como centro capital aparece en 3. No, entonces
Entonces acá hay varias cosas así. Aquí no estamos viendo ninguna palabra centro y otras vecinas. ¿Listo? Porque lo que estamos haciendo es representar los vectores en el plano. Pero no hemos dicho quién es centro y quién es... Eso fue para entrenar el modelo y demás, pero ahorita cuando ya tenemos los vectores, pues pintamos los vectores en el espacio de 10 dimensiones, imagínate. Claro, no lo podemos ver, entonces lo aterrizamos, proyectamos esas 10 a 2, buscamos 2 que sean como las mejorcitas, para proyectar esas 10 dimensiones. Claro, ahí está mi duda. Mi duda es cuando nosotros luego lo proyectamos, cuando reducimos las 10 a 2 dimensiones, ¿qué nos dice la cercanía en el plano de 2 dimensiones de dos, en este caso, tokens, ¿no? Que son los en este no, si quieres, como dices, no nos está diciendo mucho porque cosas similares deberían estar cerca y acá pues París y Varsovia está lejísimo. ¿Listo? En eso estamos de acuerdo. Okay. Que, pues eso se debe a que el corpus es chiquito, que la representación también es pequeña, bueno, una cantidad de cosas. Si nos devolvemos al ejemplo anterior, Diana, porfa, que sí fue un modelo con un montón de corpus, y vamos al mismo diagrama, porfa, aumentalo, que estoy bien miope. Entonces mira que cuando volvemos a pintar los vectores, no en 10, ojalá pudiéramos hacerlo en 10, pero hacemos su proyección en 2, y no cualquiera 2, sino las 2 que más logran como representar esas 10, empezamos a ver que en esa proyección diferentes palabras se aglomeran en regiones similares del plano. Claro, y aquí es donde va mi pregunta. Entonces, ¿podemos establecer una especie de frontera mínima por debajo de la cual los resultados pueden no tener significación? Es decir, necesitamos que el corpus tenga un mínimo de volumen y un mínimo... Ah, ya. Supongo que sí, pero no sé cómo... Es decir, sí, un mínimo de documentos, por ejemplo, y una página, que todas las páginas tienen el mismo tamaño. Yo espero que después de, no sé, de 50.000 páginas encuentre mejores resultados que antes de eso, pero no sabría si así tan... Yo no sé si es una frontera lineal o si es un rango. Ok. Pero entonces la lógica de este diagrama, Víctor, es que si en 10 dimensiones los vectores son cercanos porque aparecen en contextos similares, cuando yo lo proyecte a 2 dimensiones, de alguna forma esa similitud tiene que manifestarse. Esa cercanía tiene que mantenerse. Sí, claro, no siempre pasa, pero es usual que pase. Listo, gracias y perdón por el retraso. No, tranquilo, eso es clave. Sí, Bledo, exactamente. A menor dimensión, pues más cercanía. Listo, entonces ya sería como mi parte, si quieres muestra el fastest, igual quedan 15 minutos, eso no se demora nada. O lo muestro, tú me prestas ¿lo quieres compartir? Que aquí lo estaba corriendo, entonces... Ah, listo, dale. Entonces, aprovechamos eso que está en memoria. Entonces lo otro es simplemente un ejemplo de un mini workshop que hubo en Chile en el 2018. En Chile la Universidad de Chile hicieron una representación, a ver si la tengo por acá. Hicieron una representación, un ejercicio de representaciones con varios corpus en el español, y liberaron pues los datos de entrenamiento. Acá, este es inmersiones de palabras en español. Entonces acá se encuentran varios. Entonces cogieron varios corpus de diferentes tamaños, usaron diferentes algoritmos, el tamaño de la representación siempre cogieron 300 y se crearon diferentes números de vectores, ¿listo? Dependiendo de pues qué tan grande era el vocabulario en cada corpus. Bueno, ahí dan los archivos, las métricas, un poco de parámetros, etc. Entonces de esto hicieron un ejemplito, un tutorial que está acá. Y ese tutorial es este. Entonces aquí, ¿qué hago? Pues cargo el modelo de representación FastText con 100 dimensiones en la representación de la capa oculta. Bueno, los datos, supongo que hay unos datos porque se usan también hay unos ejemplos de clasificación con esa representación. Entonces acá usan otros datos adicionales de un poco de productos y en qué categorías se clasifican. Bueno, tengo que instalar pues las librerías, etc. Entonces acá estaba cargando el modelo y realmente eso le rinde.
Entonces cargué el modelo y acá estaba viendo, si el modelo se llama W, entonces acá estaba como viendo un poco y tratando de entender qué es lo que estaba dando. Supongo que acá está, el modelo debe tener los vectores para todas las palabras del vocabulario de ese corpus. Acá dice que son Los primeros 50. 100.000 palabras y cada una con 300 dimensiones, un vector de 300 dimensiones. Ya acá estamos, sí, creo que, exacto, acá estamos viendo la representación de la palabra gato, los 50 primeros elementos de ese vector. Podría llegar a 300. Bueno, números ahí raros que uno, pues, ¿qué puede decir de ellos? Aquí, haciendo el mismo ejercicio. Si hay una relación entre mujer y hombre, pues, ¿cómo yo esperaría que esa relación se preserve o no se preserve entre rey y alguna otra palabra? Y entonces acá, efectivamente, reina es la más probable. Y bueno, pero también aparecen otras. ¿Listo? Lo que ahorita vimos. Y así es, sucesivamente hacen el ejercicio con varias mujer, hombre, actor, pues debería ser actriz. Sin embargo, también aparece cantante y guionista. Pero la diferencia siempre es considerable, ¿no? Casi un 20%. Ahí estás generando solo los 3 primeros, pero podrías generar los 10. Si quieres, quítale el 3 y generar los 10. Ajá. Listo. Entonces hay otras palabras que lo que tú dices, Víctor, no es que sea realmente solo, yo no creo que codifique en últimas la relación, ¿saben? Pero bueno, eso es discusión, si realmente está haciendo lo que uno cree que está haciendo o es otra cosa. O simplemente es un asunto estadístico de correlaciones y ya. Solo que con mucha máquina. Aquí cargan el otro conjunto de datos que les decía. Entonces vean que acá está ¿qué es esto? Esto es un... Ese es el dataset de compras que están, pues están esas clases. Si quieres, darle ahí con el... dale ahí. Entonces, vamos a tener esas clases y lo que pues, normalmente se hace es que el dataset de compras es como lo que normalmente uno va a comprar. ¿Sí? Entonces uno compra postres, guantes, bolsa, bueno. Y pues hay unas clases asociadas a ese dataset. Si quieres, sigue. Esto es como los productos y la cantidad que se compra y eso en la clase a la que pertenecen esos productos. Le podrías hacer como un punto G por aquí. Bueno, dale, dale. Baja. Bueno, entonces acá cargan, aquí vuelven y cargan ahora sí esto. Ahí hayan por el punto split. Entonces ahí hayan. Eso, acá arriba se veía, pero acá vuelven y lo cargan ya y crean una tupla, ¿no? Una tupla de glosario y clase y todo eso lo pegan a un objeto a una lista que llame compras. Entonces empezamos a ver acá. Pisco Alto del Carmen de 650 mililitros, clase 1. ¿Listo? El producto y la clase a la que pertenece. Entonces acá están las clases. Entonces acá... O sea, solo colocan listas y ya para poder manejarlo hacia abajo. Sí, pues dale. Entonces acá comienzan ahora sí como a mirar similitud por frase. Eso me pareció interesante. Primero, esta función es para sacar el vector de la palabra. El vector ya de 300 dimensiones de la palabra. Cambiar el texto a vector. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, claro, acá el texto no necesariamente es una palabra, sino cualquier texto. Entonces acá, bueno, representemos esta frase. Y estos serían los primeros 30 elementos del vector que representaría esta frase. Y si es así, pues podemos definir una función de similitud entre dos textos. Simplemente como creando la representación vectorial de los dos textos y haciendo el producto punto de ellos. Entonces acá, vean, acá tenemos 3 textos diferentes y se crea la similitud por pares entre ellos. Entonces vean, la similitud entre este y este es de 0.72. No me gustan los gatos y los felinos son lindos. Correlaciones o realmente hay codificación de nuestros conceptos semánticos, ni idea.
Ni idea porque está, me gustan y lindos, contextos similares, gatos y felinos también. Texto 2,3. Felinos son lindos y quiero comer pizza, 0,45. Mucho más distantes, ¿no? Menos similares. Y el otro, no me gustan los gatos y quiero comer pizza, bastante, mucho más alto que lo anterior. Supongo que porque me gusta y quiero. Sí, seguro. Listo. Y entonces, según eso, si podemos, digamos, si se hace eso, ya con frases, pues empecemos a clasificar esas frases según el archivo que tenemos arriba de compras de productos con clase, productos y clase. Entonces acá, clasifique esta frase con las clases que le decimos que están arriba. Y según eso, un cuarto del lomo liso lo clasifica en la clase de alimentos, comida, bebida, carne, pollo, jugo. Lo cual es muy bueno, ¿no? Logra relacionar el contexto. La cuenta de internet, comunicaciones, teléfono y celular. Y esto es bien interesante, a mí esto ya me parece poderoso porque esto permite empezar a jugar para varias preguntas que tenemos. Digamos, acá yo quería, Víctor, empezar a meter precisamente una sentencia, pero claro, el corpus, este corpus es genérico, ¿no? No es jurídico, el corpus de entrenamiento no es jurídico, pero bueno, empezar a mirar a ver si ya eso me puede dar pistas de algo. Creo que eso es interesante, empezar a explorarlo. Acá, entonces acá se coge un elemento de la lista de compras al azar, se saca pues lo mismo, ¿no? Se saca el producto y la clase real a la que pertenece, pero también, por otro lado, clasificamos este producto a ver en qué clase es clasificado según su representación vectorial, y acá imprimimos y comparamos. Entonces, la clase es detergente y polvo. La oración al azar es... ¿Dónde está? Ah, no, es esta, ¿no? Esta es el producto al azar, detergente polvo. Se clasifica acá, la real es muebles, hogar, aseo, mientras que es clasificado como alimentos, comida, bebida, carne, pollo. Vean la diferencia acá también. Sí, eso es lo que estuvieron haciendo el año pasado en Estados Unidos para el COVID. No les funcionó. Bueno, y acá evalúan algunas métricas ya del método de clasificación, pero esto pues es más estándar con cualquier algoritmo de clasificación. El tutorial me parece bonito, simplemente creo que da luces de poder pensar otras preguntas. Yo no lo he explotado mucho, apenas les estoy mostrando y explorando al mismo tiempo el tutorial. Dentro de la predictiva y la real. Pues el F1 score es 0.77 acá con la clase 0. Parece que está en la clase 0. Sí, todavía no es, esta es 0.8, pues creo que hay mucho margen de mejora. Pero lo interesante de esto, más allá de esto, yo creo que es pensar en qué es lo que está codificando esa representación, ¿no? Y cómo puede llegar a también tener ese sesgo de... La representación tiene sus sesgos, porque esa vaina que codifica los sesgos que estén codificados también en el texto. O sea, la intención de quien preparó ese texto y demás, quien lo escribió, o quien lo habló. Si fuera verbal y se transcribe. Entonces, de alguna forma eso también debe manifestar ese sesgo natural de la generación del texto. Perdón, ¿cuántas clases más o menos son? Venga, miramos. Acá dice... ¿Dónde está? 7. Ajá. Porque entonces son bastante... Es bastante bueno el clasificador, ¿no? Porque eso es clasificación... Es decir, es la primera clasificación. Sí, es multiclase. Yo no sé cómo están las métricas ahorita de eso.
realmente no acompaño bien cuántos es que son los scores para un clasificador de multiclase, cuál es lo mejor, pero bueno, esos son... Sí, eso normalmente es un problema muy complicado. Listo, hay más cosas, pero pues quería era como mostrarles que es interesante el ejercicio que aquí plantearon. Métricas de acierto, vectorización. Como hay un asunto de rendimiento acá que mejoran. En vez de usar la clasificación como esta función, lo que entiendo, creo que hacen el producto punto específico con una matriz que bote las clases. Pero listo, acá les paso el link, que eso está básicamente acá. En el tutorial, ahí es donde lo encuentro. Para que lo explore. ¿Tú lo puedes subir ahí al repo del seminario? Estoy colocando eso, claro que sí, todo bien. Vale, gracias. Bueno, eso era lo de esta semana. Las cosas sí, fuimos muy rápidos, o no, hay cosas que hayan entendido, nos avisan, las vamos a revisar en concreto. Muy chévere, muy interesante. Gracias. Yo creo que hay quizá el concepto más cercano, me pareció la hostia esto, honestamente. No es tanto buscar la relación semántica concreta, sino el concepto de campo semántico, que es un concepto lingüístico más amplio, que supone conjuntos de palabras con distintas relaciones en distintos grados, pero de significado. Está dentro de la semántica. Y luego, pues, puede haber entre parejas de palabras cosas que las distingue y cosas que las asimile, pero todas ellas están dentro de lo que se llama, quizá, todo eso que hemos visto son campos semánticos, más allá de que uno sea plural, otro singular, uno sea el nombre y otro el apellido, uno sea de un partido de otro, todos son campos semánticos. Y quizá, y eso es la hostia, poder sacar campos semánticos de corpus, si a uno acompaña eso, que conoces bien el corpus, lo que puedes trabajar desde ahí es la hostia. Claro. Es decir, si no los coges en el vacío, sino con conocimiento experto de qué textos estás tratando, diciendo es que yo no puedo aprender 20.000 textos, pero sí entiendo de qué se está hablando acá. Total, y que no necesitamos, digamos, para hacer eso, hubiéramos también tenido que hacer un ejercicio de poner a 120 personas a etiquetar un corpus, a manualmente definir un vocabulario controlado. Aquí no, aquí esta vaina es mero algoritmo y máquina y le logra uno codificar esos grupos, ¿no? Esos campos semánticos y otras relaciones. Eso me parece, yo creo que aún falta profundizar en qué es lo que está haciendo realmente estos algoritmos, y por eso los papers que les comenté hace 8 días, de la gente dijo, bueno, ¿y los métodos tradicionales en qué fallaron? Los que no usan estas representaciones distribucionales sino concurrencias, que fallaron, y se pusieron a entender algo ahí. Creo que hay mucha cosa que podemos explorar para ver realmente qué es lo que está haciendo este algoritmo, porque cuando lo codificaron y se lo implementaron a esos otros métodos, lograron muy buenos resultados también. Entonces creo que vale la pena echarle una mirada a esos papers. Y este otro, el último, el del ejemplo, es un fastText. O sea, ese no es simplemente el Word2Vec, sino que ahí no lo vimos, pero posiblemente, incluso venga, aprovechemos a ver si lo logramos. Recuerden que el fastText permite representar palabras que no están dentro del corpus. Entonces intentémoslo acá. ¿Qué palabra ustedes quisieran representar también? ¿Eso es de comida? ¿Es el corpus o de qué es? No, lo que quieran, a ver cómo no sé. De lo que sea, una palabra inventada. Lechona. Eso, por ejemplo, que eso es bien acá. Está bueno. Y se supone que este corpus este algoritmo tiene la capacidad de representar palabras que no están en ese corpus. No creo que no sé si lechona esté en el corpus, pero... Lo asignaste con 2 puntos en la línea 4. Pero es buen no, lechona no lo logra codificar.
O sea, parece que esta lechona con seguridad no está en ninguno de los documentos que se usaron para ese entrenamiento. Pero ahí está, es decir, ahí está eso con el modelo de Fastext o está otro modelo. No, este es Fastext. De 100 dimensiones la representación. Está extraño eso que no bote nada. Sí. Porque leche tiene que estar. ¿Cuál? Leche, es decir, para lechona. Leche tiene que estar y como eso genera... Sí. Y como eso genera, Fastext genera vectores por pedazos de palabras, lechona al menos debería tener esa primera parte, lechecita. Tampoco, sí. Ese es el Fastext de Hensing, ¿cierto? Creo que sí. No, el de Facebook es infalible. No sabría si de dónde es. Tocaría mirar la página. No tengo idea. Y acá no. Sí, eso es de Hensing. O sea, el de Facebook, claro, ellos deben de tener otro corpus y mucho más completo con ese WhatsApp. No, la implementación. Es que Hensing hace poco metió Fastext. Y lo que pasa es que tienen otra estructura distinta a la implementación de los de Facebook. O sea que este problema que acá estamos viendo puede ser no del corpus ni el algoritmo, sino de la implementación misma. Sí, yo creería, porque yo creo que esto con la implementación de Facebook te da un vector para lechona. Pero vean esto. Sí, ahí te saca... Qué bola. Sí, es bien extraño. Pero bueno, chévere. La siguiente sesión, creo que voy yo, con negative sampling, que es al parecer una estrategia para entrenar todos estos tipos de modelos. Porque calcular ese softmax que nos mostró ahorita Diana requiere calcular una suma sobre todo creo que sobre todo el corpus, si no estoy mal. Entonces, eso en la práctica no es rápido. Entonces hay una técnica que se inventaron que es el negative sampling. Sí, va a ser como, yo supongo que un seminario un poco más técnico. De pronto, no sé si quieren hacerlo la siguiente semana o dentro de 2 semanas para tomarnos un descanso y para darme tiempo de prepararlo bien. Sí, no, de una. Cuando su merced diga. Sí. ¿Dejamos ya entonces de aquí a 15 días? Sí, me parece. Listo, ok. Re bien. Entonces, yo creo que ya podemos parar la grabación. ¿Está grabando Santiago o quién está grabando?